Hola a todos, soy Jordi Planellas. Con esta entrega terminaremos el primer capítulo de La realidad insuficiente. Si recordáis, en el vídeo anterior mostramos una batería de indicadores que nos muestran un gran progreso a lo largo del último siglo. Pero cuidado con tragarse todo lo que nos echan sin mayores análisis. A continuación vamos a ver que la información que se nos presenta suele estar manipulada y cómo evitar caer en la trampa. El emisor normalmente quiere demostrar una determinada tesis. Sin llegar a falsear los datos, elegirá mostrarlos de la forma que le resulten más favorables. Pongamos como ejemplo el caso del hambre en el mundo que vimos en el vídeo anterior. Allí mostramos la evolución en términos relativos y comprobamos que el porcentaje ha disminuido a casi un tercio, del 28 al 10%. Sin ninguna siguiente observación, llegaríamos a la conclusión de que se trata de un éxito mayúsculo. Pero sucede que en el periodo considerado la población mundial se ha más que duplicado, por lo que este efecto contrarresta en buena parte al anterior. De este modo, si presentamos las cantidades en valor absoluto, la reducción es de 885 a 770 millones de personas, lo que supone una rebaja mediocre, con lo que el mensaje queda bastante deslucido. Por lo tanto, si queremos lanzar un mensaje optimista sobre la evolución del hambre, expresaremos los datos en porcentaje, mientras que si queremos mostrarnos más escépticos, presentaremos los totales. Vemos pues que la información que nos llega puede ser tendenciosa, con el objetivo de crear una corriente de opinión. Esta forma de proceder funciona muy bien porque al público le gustan los extremos y las dicotomías. Ricos-pobres, derecha-izquierda, amigos-enemigos, Madrid-Barça, y a cada colectivo se les sirven las primicias sesgadas a su gusto que refuerzan su punto de vista. Pero los hechos son más complejos, específicos, cambiantes y contradictorios, y normalmente ubicados a lo largo de toda una gama de grises respecto al blanco o al negro. El problema es que una verdad a mitad de camino no es suficiente noticia, y además, una exposición detallada del caso con sus distintas aproximaciones resulta demasiado larga y aburrida. Los titulares que recibimos son incompletos por su brevedad, pero además suelen referirse a circunstancias puntuales que constituyen excepciones a la normalidad. Así, no aluden a la mayoría de las cosas que marchan medianamente bien. Es algo que no debería darse por supuesto. Que un servicio no falle casi nunca puede suponer un gran esfuerzo en la retaguardia. Tampoco se nos informa demasiado acerca de aquello que está mal, pero que ya no resulta novedoso, sino que ha entrado en un estado crónico. Luego, en cualquier disciplina, existe una mejora gradual imperceptible que no se menciona en ningún lado, puesto que solo interesa lo rupturista. Cuando nos muestran un porcentaje vistoso, esta cifra se puede haber cocinado fácilmente aplicando filtros. Otra trampa habitual es considerar un intervalo reducido de tiempo y prescindir del resto. En plan, este año ha bajado el precio un 50%, sin contar que el año pasado hubo una fuerte subida. Y lo mismo sucede cuando nos pasan un corte de 5 segundos de unas declaraciones omitiendo el contexto y el resto de la entrevista. Por lo tanto, ante un determinado número hay que entenderlo y contextualizarlo, identificando las unidades en que está expresado, la tendencia temporal que se dibuja, así como una comparativa geográfica y con sucesos similares. Si nos sueltan una cifra aislada, no hay forma de evaluar en qué punto estamos ni si las relativas políticas en curso están siendo eficaces. Puesto que el transmisor no persigue una aproximación rigurosa, sino una exposición impactante que sirva a su discurso, la audiencia puede adquirir una percepción equivocada a partir de los inputs recibidos respecto de las verdaderas estadísticas. Por ejemplo, en España se produce aproximadamente un homicidio diario que sale en todos los medios. Esto significa que el espectador recibe cada día el impacto de un crimen. Como la noticia suele alargarse, los crímenes se van solapando de tal forma que parece que haya más. La gente puede llegar a inferir que vivimos en un país sin ley. Pero resulta que 300 y pico personas asesinadas al año en una población de 47,4 millones significa que la probabilidad de sufrir este evento en un año concreto en España equivale al 0,0006%. Y luego, si cada día se produce un homicidio, ¿cuál es la noticia si solo cambia la víctima? Que haya fallecido Juan o María importará a familiares y allegados. Para el resto, entrar al detalle del caso es puro morbo. Lo que nos debería interesar es la evolución del dato macro, que este año se han reducido los homicidios un cierto porcentaje, así como las medidas que se están llevando a cabo para resolver esta lacra.
pero ninguna alusión sobre ello, y a cambio nos refieren el escabroso final del pobre Paco. Incidir en los sucesivos lances particulares supone generar amarillismo y una cultura del miedo que sirve para entretener o amedrentar según cómo se lo tome cada uno. Veamos otros ejemplos habituales que causan impresión, pero de muy bajo riesgo, como la posibilidad de morir en un vuelo comercial, con una probabilidad inferior a 1 entre 1.000.000. Veremos hasta en la sopa que ha caído un avión, pero no habrá ninguna mención del 99,9999% que no cae. Un atentado terrorista, con una probabilidad del orden de 100 veces inferior al aeroplano para un día determinado, y menos todavía en Occidente. Sin embargo, el terrorismo no deja de ser un tema recurrente en los medios. Debería existir una base de datos oficial e imparcial, parecida a la del Instituto Nacional de Estadística, pero que constituyera un repositorio completo y tuviera un cuadro de mando amigable con acceso a todas las variables significativas. Ya no haría falta ver la tele. Nosotros mismos podríamos entrar a consultar la información agregada para ver las cifras totales respecto a los objetivos, su avance, etc. Cada concepto estaría suficientemente estratificado para que pudiéramos verificar su distribución geográfica, evolución temporal, distinguiendo por categorías, etc. Pero incluso la reclamada página oficial incorpora unos criterios específicos y si queremos contrastar, hay que consultar otras publicaciones que si han utilizado otro enfoque, los datos no encajan. La única solución sería ir nosotros directamente a la fuente y realizar trabajo de campo o acceder a mediciones todavía no procesadas. Esto podemos hacerlo como especialistas en nuestro ámbito, pero es imposible informarse así en todos los frentes, por lo que siempre estaremos expuestos a posibles manipulaciones de terceros. Tampoco os fiéis especialmente de mí, pese a que procuro ser objetivo, también soy presa de mi discurso. Yo comparto mis opiniones, pero cada cual tiene que convencerse por sí mismo. Finalmente, en esta introducción hemos constatado que se han producido destacadas mejoras en los últimos tiempos, lo que significa que antes estábamos peor. Cuidado entonces con los nostálgicos del pasado, pero también cuidado con los entusiastas del progreso. Que hayamos evolucionado no implica necesariamente que la coyuntura actual pueda considerarse buena. Lo peor que podemos hacer es caer en una autocomplacencia que nos adormece y frena el cambio. Tenemos hoy encima de la mesa retos críticos que debemos encarar de forma urgente debido a una falta de previsión y racionalización crónicas. En próximos vídeos de esta lista de reproducción iremos exponiendo todos estos desafíos para demostrar que la situación es delicada. Lo más grave es que no estamos reaccionando con la debida contundencia debido a poderosos intereses contrarios y a las urgencias del corto plazo. Y en este inmovilismo, las grandes transformaciones permanecen postergadas indefinidamente. Muy bien, con esta reflexión terminamos el prólogo y en el siguiente vídeo ya entraremos a analizar el contenido del libro propiamente dicho. Antes de entrar en las preocupaciones domésticas, empezaremos con una mirada macro para coger perspectiva. Allí nos vemos. Saludos a todos.